Vamos a aplicar el método de bisección o el método de Bolzano para el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una función f de x es igual a x cuadrada menos 5x menos 14 y queremos encontrar una de sus raíces o una de sus soluciones. Y nos proponen el siguiente intervalo, que es de 5,20. Y nos piden encontrar alguna solución ahí. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la x de la izquierda y la x de la derecha. Si pusiéramos este intervalo como en una recta numérica, veríamos aquí el número 5 y más acá veríamos el número 20. Por lo tanto, si vemos uno se encuentra a la izquierda y el otro se encuentra a la derecha, vamos a decir nosotros que a la izquierda se encuentra el 5, ¿por qué? Pues porque si tú ves los números, uno con respecto del otro, el 5 se encuentra a la izquierda del 20 y a la derecha se encuentra el 20. Vamos a llamarlas XY y XD, X de la izquierda y X de la derecha, respectivamente. Bueno, tenemos ahora que evaluar la función en dichos valores de X. F de X y, o sea, tenemos que tomar este valor de 5 y tenemos que sustituirlo en la función original f de X. Pero para ahorrarnos un poquito de espacio, vamos a llamarle, en vez de llamarle f de xy, vamos a llamarle f subíndice y, para decir la función evaluada en la x de la izquierda. Esto es, si sustituimos 5 al cuadrado menos 5 por 5 menos 14, esto nos entrega un valor de menos 14. Y si hacemos lo mismo con el valor de xd, o sea, f de xd, siguiendo la misma idea, se llamará f subíndice d, como f de la derecha. Esto nos da de resultado el número 286. Y si nosotros tenemos que revisar si en este intervalo se encuentra una solución, para saber si esto, si existe, vaya, tenemos que multiplicar fi por fd y revisar si es mayor que 0 o menor que 0. Fíjense, tenemos un número negativo por un número positivo. Si los multiplicamos, el resultado será negativo, lo que significa que es menor que 0. Si es negativo, significa menor que 0. Si es positivo, significa mayor que 0. Esto de aquí es de parte del teorema de Bolzano, que nos dice que si el producto de la función de un lado es positivo y del otro es negativo y la función es continua, se supone que en algún punto va a cruzar 0. Eso es lo que nos está diciendo este pequeño producto, que es el teorema de Bolzano. Y si se cumple esto, entonces ¿qué significa? Que existe ahí al menos una solución. Bueno, ¿qué sigue? Pues ya que evaluamos esto, necesitamos nosotros conseguir la primera aproximación. La primera aproximación de la solución la calculamos de esta manera, como xm será igual a la x de la izquierda, xy, más la de la derecha, xd, sobre 2. Como quien dice, estamos partiendo el intervalo en 2. Si sustituimos los valores para este ejemplo, quedaría 5 más 20 sobre 2. Esto es 25 medios o bien 12.5. Lo que sigue es sustituir este valor que tenemos en la función original, en esta f de x. Vamos a hacerlo. Vamos a llamarlo fm. Déjenme ponerlo primero aquí. La función evaluada en xm la vamos a llamar nosotros como f subíndice m, para escribir un poquito menos, fm. Y si ponemos esto en la función original, vamos a llegar a un valor de 79.75. Y ya está. Lo que sigue es revisar un pequeño criterio. Y este criterio es para identificar a quién debemos actualizar. Miren, si ponemos, vamos a hacer las dos suposiciones. La primera, vamos a suponer que el producto de fd por fm es menor que 0. Si es menor que 0, entonces significa que aquí se encuentra la solución. ¿Por qué? Para que algo nos dé menor que 0 significa que una es positiva y la otra es negativa.
Y como se supone que la función es continua, en algún punto de ese intervalo se cruza por 0, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, el intervalo desde xd a xm, ahí se encuentra la solución. ¿Quién no participa? xy. xy se actualiza con el valor que nos haya dado xm. Y si movimos a xy, pues también tenemos que mover a fi. Fi será fm. ¿Qué pasaría en caso contrario? El caso contrario sería que el producto de fd por fm fuese mayor que 0. Para que algo te dé mayor que 0, o los dos son positivos o los dos son negativos. Significa que en este intervalo no se encuentra la solución porque no hay cruce por 0. Bien, pensémoslo, si los dos son positivos, pues y partimos de esta idea, pues se supone que en ese intervalo no se encontrará la solución. Por lo tanto, tenemos que mover en este caso a xd. xd le vamos a poner el valor que tenga xm. Y lo mismo con fd, tendrá lo que es fm. Bueno, para este caso en particular, vamos a ver qué pasa. Vamos a multiplicar fd por fm. Realmente no me interesa el número que dé, solamente me interesa si es negativo o positivo. fm es negativo y el último valor conocido de fd es ¿dónde está? Aquí. Es algo positivo. Si multiplicamos dos cosas positivas, el resultado será mayor que 0, o sea, positivo. Y entonces estamos en este caso de aquí. Vamos a tener que aplicar esto de aquí, que es xd, entonces será el valor de xm. Pero xm, ¿quién es? Es 12.5, ya está. Pero también tenemos que mover a fd. fd será lo que tenga fm. ¿Pero cuánto tiene fm guardado? Pues 79.75. Y con esto hemos terminado la iteración 0 de nuestro método. Vamos a ponerlo aquí con otro color. Todo esto que hicimos fue la iteración 0, la más larga de este método. La siguiente iteración van a ver qué fácil y qué corta es. Vamos a ver. Bueno, esta iteración comienza calculando el valor de xm. xm es igual al último valor conocido de xy, que vamos a revisar de abajo hacia arriba. Aquí no hay xy, no hay xy actualizado. Como nunca le hemos movido, sigue siendo 5. 5 más el último valor conocido de xd, que en este caso es 12.5, entre 2. Esto nos da un resultado, aquí no se ve mucho el punto, ahí está, 12.5 más 5 entre 2 es 8.75. Y si sustituimos ese valor de 8.75 en esta función que es f de x en la función original, vamos a encontrar lo que es fm. fm será 18.8125. Y ya tenemos el valor de fm. Lo que sigue es revisar en qué intervalo se encuentra la solución. Si se encuentra desde xy a xm o desde xm a xd. ¿Cómo hacemos esto? Pues con estas formulillas que tenemos aquí. Revisemos la primera. Tenemos que multiplicar nosotros fd por fm. El último valor conocido de fm es este, es positivo. Y el último valor conocido de fd también es positivo. Si multiplicamos dos cosas que son positivas, el resultado será positivo. Entonces, caemos nuevamente en este caso. Tenemos que mover a xd. xd será lo que tenga xm, pero xm es 8.75. Directo. Y si movimos a fd, si movimos a xd, tenemos que mover también a fd. fd será lo que tenga fm, que es 18.8125. ¿Y se fijaron qué corto fue esto? Hemos terminado la iteración 2. Vamos a calcular la iteración número 3. Vamos a ponerlo aquí. Y igual con 2. Veamos. Comenzamos calculando lo que es xm. xm será el último valor conocido de xy, que no lo hemos movido. Y ojo aquí, para este caso no lo hemos movido, pero dependiendo del problema que estés enfrentando, puede que se haya movido solo xy, o que solo se haya movido xd, o que se hayan ya movido los dos.
¿Quién sabe, eh? No se vayan a ir con la finta. Bueno, cierro el comentario. XM es el último valor de XY, que sigue siendo 5, más el último de XD, que en este caso es 8.75. Ya está, entre 2. Si ponemos esto en la calculadora, nos da 6.875. Y al sustituir este valor en la función original, en esta de aquí, vamos a obtener un valor de la función evaluada en XM, o sea, FM. FM será menos 1.1093. Aquí hay más dígitos, pero vamos a considerar únicamente 4, truncándolo, no redondeando, únicamente tomando 4 dígitos después del punto decimal. Y vamos nuevamente a preguntar cómo es el producto de FD con FM. O sea, ¿se encuentra en el intervalo de XM a XD? Eso nos lo determinará el signo. En los casos anteriores nos dio que es mayor que 0. Vamos a ver qué pasa en ese. FM es negativo y el último FD conocido es este de aquí arriba, que es positivo. Si multiplicamos algo positivo y negativo, el resultado será negativo, o sea, menor que 0. Ahora estamos en este caso. ¿Qué significa? Que la solución se encuentra entre XM y XD. ¿Quién no juega o quién no aparece? Pues XY, es la que tenemos que actualizar. Ahora XY será el valor de 6.875. Estamos haciendo esto, sustituyendo XY con el valor de XM. Y si movimos a XY, a fuerza tenemos que mover a la función evaluada en XY, o sea, FI. FI será igual a FM, que es menos 1.1093. Y con esto hemos terminado la tercera iteración, la I igual con 2. Y bueno, ¿qué podemos apreciar de aquí? Vamos a llegar a unas pequeñas conclusiones. Vamos a tapar las fórmulas y miren, si nosotros simuláramos, hiciéramos un programa para el método de bisección específicamente para este problema, veríamos las siguientes iteraciones. Fíjense lo que nos va dando XM. XM es lo mismo que nosotros habíamos calculado. Vamos a verlo con otro color, que es 12.5, que es este que teníamos aquí. El siguiente valor de XM es 8.75. Vemos que esta cosa nos está dando casi lo mismo. Y XM es 6.875. Si nosotros factorizáramos o usáramos fórmula general para encontrar la solución de esta función, sabríamos que tiene dos soluciones. Una se encuentra en x igual con menos 2, la cual no nos interesa. ¿Por qué? De entrada, ni siquiera se encuentra en este intervalo. La solución que yo voy a encontrar es la que se encuentre dentro del intervalo. La otra solución es x igual con 7. Esta es la que nos interesa, ¿verdad? Vamos a llamarla x subíndice de solución. Y tiene el valor de 7. Y 7 se encuentra dentro del intervalo que nos dieron. Por lo tanto, esto es a donde estamos llegando. Y fíjense, ¿qué es lo que va pasando con cada iteración? En la iteración 3 ya se parece mucho al 7. En la siguiente va a crecer un poquito y así sucesivamente. Pero fíjense que los cambios que hay entre cada uno de los valores de XM anteriores va a ser un valor mucho más pequeño. Significa que poco a poco va convergiendo al valor de 7, que es la solución. Y fíjense en la iteración 18, que es esta de aquí, porque estamos iniciando desde la 0, recuerden. Ya nos da el valor de 7, que es la solución. Este método converge muy lento en comparación de algunos otros, pero pues es efectivo. En algún momento vas a llegar a la solución. Y pues tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si vemos la gráfica? Veamos, esta es la gráfica de nuestra función f de x es igual a x cuadrada menos 5x menos 14. Y fíjense, este punto que he puesto aquí como un circulito, un círculo rojo, es la solución a la que queremos llegar. Y nosotros partimos de la idea de que la solución se encontraba entre aproximadamente el valor de 5 y el valor de 20. ¿Y qué hicimos en el primer paso? Pues lo partimos exactamente a la mitad, que es 12.5. Es más o menos como por aquí. Este valor fue el de XM y después revisamos, ¿se encuentra en este intervalo la solución o se encuentra en este intervalo la solución? Y vimos que la solución se encuentra en este intervalo de aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Se acuerdan?
movimos el valor de XD. El valor de XD lo actualizamos con el valor de XM. Como quien dice, nos quedamos realmente con este intervalo de aquí, este pequeñito de aquí. ¿Qué hicimos después? Pues lo partimos exactamente a la mitad. Y la mitad fue 8.75, que es más un poquito por aquí. Y después revisamos en qué intervalo se encuentra. Y aquí podemos verlo en el gráfico, ¿no? En este intervalo de aquí es donde se encuentra la solución. Después volvimos a partir el intervalo. Y la mitad de este intervalo es más o menos como por aquí, que si se fijan ya estaba muy cerca de la solución. Este es el valor que nos dio de 6.875. Y si se fijan, pues estos valores, como quien dice, le vamos cerrando para dónde pueda correr la solución, por así decirlo. Si la quisiéramos acorralar, poco a poco nos vamos aproximando a ella. Y veamos otra cosa interesante. Fíjense, con respecto de cada valor de XM, nuestra función, por ejemplo, en la primera, en 12.5, nuestra función vale más o menos como 79. En este punto de aquí es el valor de 79. El siguiente valor de aproximación que nos dio a nosotros fue 18. 18 nos da en el valor de 8.75, que fue más o menos por aquí. Fíjense cómo poco a poco voy caminando hacia la solución real. En la siguiente iteración nos dio 6.875 y la función nos dio menos 1 punto algo, o sea, nos pasamos por un tantitito. ¿Se dieron cuenta? Poco a poco nosotros vamos encontrando la solución. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque desde un inicio dijimos que la solución se encontraba en el intervalo 5 y 20. Y es cierto, ¿no? Porque aquí este es el valor de la función evaluada en 5 y este es el valor de la función evaluada en 20. Y fíjense, una es positiva y la otra es negativa, lo que significa que el teorema de Bolzano está funcionando. Nos está diciendo que adentro se encuentra una solución. ¿Dónde? Pues ahí tenemos que realizar algunos cálculos para encontrarlo. Muy sencillo, ¿no? Veamos un último gráfico. ¿Cómo se está comportando esta estimación que estamos obteniendo de la solución XM? Inicialmente dijimos que era 12.5, después evolucionó a este punto de aquí que es 8.75 y el último que nosotros calculamos fue el valor de 6.875, pero fíjense esta línea punteada que es la solución real. Fíjense cómo poco a poco converge a la solución. Si bien aquí estaba muy cerca y después creció, después con el tiempo empieza a corregir eso y fíjense la tendencia que se tiene. La tendencia después de algunas iteraciones se ve que ya no varía mucho y esto concuerda con lo que vimos en la tabla cuando se simuló con MATLAB. Como vemos, este método converge lento, pero funciona. Bueno, y la pregunta del millón. ¿Cómo saber cuándo detenernos? Uno de los criterios que se usan para detenerte es revisar la distancia que exista entre la XM que acabas de calcular, por ejemplo esta, con la anterior. Y se supone que esta distancia debe irse acortando poco a poco. Puede que crezca un poquito en una iteración, pero debe hacerse aún más pequeña en la siguiente. Cuando la distancia que haya entre una y otra sea muy pequeña, sea definida como un valor que tú quieres, pues en ese momento tú te detienes. O sea, algo de este estilo, como XM, y vamos a decir la siguiente, como I más 1 menos la XM anterior y sea menor que algún numerito que tú definas. Por ejemplo, 0.0001. Si se cumple eso, pues tú terminas. Si yo hubiera puesto eso, probablemente nos hubiéramos tenido que detener aquí. En este caso, en el 14 parece que ya llegamos, pero más bien hay un errorcito por aquí numérico. Y el detalle es porque MATLAB redondea el último dígito. O sea, estos de aquí los va a redondear MATLAB. Pero bueno, sin importar eso, sabemos que nuestro método converge y es lo que queríamos ver. También podríamos detenernos si conociéramos la solución, pero eso no tiene mucho sentido, porque si conoces la solución, entonces ¿para qué usas el método? La forma más común de detener los métodos es esta de aquí.